Hola, hola, ¿cómo están? De nuevo acá en Psicolocos, Dominic Stevens, Mauricio Valenzuela y quien les habla, Sergio Chilling. Vamos a hablar hoy día de un tema que es muy complicado, muy tabú, pero al mismo tiempo que me interesa muchísimo que lo podamos desentrañar. La pornografía. El tema de ver esas fotitos que son un poquito indiscretas, metido en el celular, a través de hojitas y revistas. ¿Qué tan común es la pornografía? ¿En Chile es un tema? ¿Por qué sería bueno o malo? Solamente unos datos para iniciar. Parece que la pornografía es súper común en el ser humano, particularmente en los hombres más visual y en las mujeres historias eróticas. Hay un estudio de dos investigadores de Google que se llama 1 millón de pensamientos pecaminosos, de Sam Gaddam y Ogi Ogas, que investigaron hace como 15 años atrás cuáles eran las búsquedas de Internet. Y descubrieron cosas sumamente raras, como las que acabo de decir. Que a las mujeres les gustan más las historias pornográficas, ahí Dominic nos va a comentar un poco como sexóloga si esto es así o no, y que los hombres veíamos más, que era algo bastante obvio. Entonces, no sé cómo lo ven ustedes. ¿Es un tema patológico? ¿Es un trastorno la pornografía? ¿Hay que evitarla? ¿Es común? ¿Es infrecuente? ¿Cómo lo ves? Mira, primero yo le sacaría la verdad o intentaría evitar decir que todo es patológico. ¿Sabes? Creo que el término psicopatológico como que automáticamente nos dice que es algo malo. No es como, no, es una persona enferma. Y no es así, en realidad muchas veces, a ver, todo el mundo en algún momento ya se sabe que el 90% de la gente alguna vez ha visto porno, por lo menos en Chile. Entonces es un número igual súper alto, incluso el 50% de la gente lo ve por accidente, los niños. Esto ya se sabe, hay estudios de esto, Save and Children. Entonces, claro, es súper alarmante, sobre todo porque, imagínate, 50% de los niños lo ve accidentalmente. Y esto es porque muchas veces los agregan a grupos de WhatsApp y mandan contenido, imagínate. Entonces, se quiera o no, mucha gente ve por accidente o parte viendo por accidente. Entonces, igual me gustaría preguntarles a ustedes como cuándo fue la primera vez que, por ejemplo, ustedes tuvieron el primer acercamiento, si quieren contarlo. Si esto no está bien igual. Mauricio, tienes la palabra. No hay problema. La primera vez que vi fue en un motel. Los moteles, te estoy hablando de hace 15, 20 años atrás, tú pedías ver... entonces yo cuando iba con una pareja X, le preguntaba, ¿a ti te gusta ver películas pornográficas? A mí personalmente no me llama la atención, sinceramente, si no, lo diría también. Pero había varias parejas, mujeres, que me decían, sí, me gusta. ¿Y qué te gusta? Me excita. Ok. Pidamos entonces, oye, ¿pueden poner un canal? ¿Cuál canal hay que poner? Tanto. Entonces, esas fueron las primeras veces que yo empecé a ver pornografía a través de los moteles. ¿Ok? Porque esto, como todas las cosas, tiene una historia. No apareció en internet la pornografía. Esto es como fue apareciendo de a poco. Y con respecto a lo que decía Dominic, con respecto a si eso no es patología, lo que yo creo es que en algunos casos sí es patológico, y en otros casos no es patológico. Hay pornografía infantil, que claramente es patológico, y severamente debe ser condenado. Segundo, estoy absolutamente contrario a que niños menores de 12, 14 años vean pornografía. Creo que es una distorsión que tiene consecuencias a futuro, podría llegar a tener enormes. Soy absolutamente contrario, y creo que habría que ser severo en eso. Y en otros casos, a mí me parece que es justo y necesario. Adultos mayores o gente mayor, o si la pareja está de acuerdo y le gusta ver y eso lo excita. Cuando estamos hablando de gente adulta y consensuado, a mí me parece que casi todo es posible. Pero sobre todo cuando es así. O gente adulta, mucha soledad. Mucha gente sola también lo ve y tiene que ver también con la masturbación y sentir placer sexual o todo eso. Entonces, creo que haría una distinción entre si es o no es y no es, a ver, dependiendo. Ayúdame con lo siguiente, porque la gente a veces va a tener algunas confusiones. Y Domi también, tú con tu saber sexual teórico. No sé, práctico, no sé. No me meto. No me meto. Te metáis, completamente innecesario. Completamente innecesario.
Mira, la diferencia entre fetichismo Sí. y la vida sexual saludable. Porque, por ejemplo, hasta donde yo entiendo el fetichismo es que tu objeto sexual sea solo una cosa. Por ejemplo, las patas. Claro. Las patas masculinas o las patas femeninas. Y que solamente genere excitación eso. A distinción que te guste, por ejemplo, ver una foto porno, pero también te guste el cuerpo de una persona de tu atracción, o el olor, o todo. Porque el tema es que a veces la gente reduce su fuente de excitación solo a eso. Claro. Ahora hay un detalle. Hay personas que en este momento están teniendo aislamiento y que están teniendo como forma de bajar el estrés, bajar el porno. Uno de los temas que se están viendo en estos estudios es que mucha gente, en vez de utilizar la pornografía como un tema de disfrute o de, no sé, de conocimiento o lo que sea, es por bajar los índices de angustia que tienen. Entonces es una pornografía o una masturbación angustiosa. Sí, de hecho, ahora se ha visto que en Chile, por lo menos, el consumo pornográfico se relaciona mucho con depresión y ansiedad, específicamente en nuestro país. O sea, ya sabemos que las tasas de depresión y ansiedad son altas, pero claro, ahora se relaciona mucho con el consumo pornográfico, ¿cachai? Y me gustaría incorporar algo sobre lo que dijiste sobre los fetiches, porque claro, hay una gran diferencia entre un fetiche y un gusto sexual. El gusto sexual es una tendencia que te gusta hacer algo en la actividad sexual con otra persona, pero claro, el fetiche se transforma, eso que necesitas como estímulo en la actividad sexual se transforma como en el objeto de placer. ¿Cachai? Por ejemplo, los pies, la podofilia. Podofilia. Podofilia se llama. Entonces, claro, ahí necesariamente te excita solamente los pies. O sea, es como lo principal para poder llegar al orgasmo, al clímax. Tú me decías que los pies feos en hombre eran excitantes para las mujeres. O sea, sí, no, nosotros no nos gustan los pies de princesa, es como, no sé. Bueno, pero eso es aparte. Lo otro igual quería agregar que hay tipos de consumidores. Según los psicólogos conductuales, nuestros colegas, hay 3 tipos de consumidores de porno. Están los recreativos, que lo hacen esporádicamente, ¿cachai? Lo que decía Mauricio, que claro, de repente no tiene... O sea, está bien, de repente como por entretención, no tiene ningún problema, porque igual aún así es un estímulo, ¿cachai? Y está bien, siempre y cuando sea recreativo, no dependas de eso para funcionar, o sea, como para al final excitarte, es como para que despierte tu respuesta sexual, no necesariamente necesites el porno. En ese caso es el consumidor recreativo. Luego está el consumidor evitativo, que como su nombre lo indica, ellos necesitan el porno para poder aislarse emocionalmente de ciertos ánimos que no nos agradan, como por ejemplo ansiedad, depresión, ¿cachai? Mira. Y ellos lo hacen a veces a diario, pero no necesariamente siempre es a diario, de repente, como a la semana, no sé, 5 veces a la semana. ¿Ya? ¿Cachai? Y por último está el consumidor ya problemático o compulsivo, que como su nombre lo dice, tiene una compulsión, como una necesidad de sí o sí consumir porno. Y muchas veces están como esclavos ante eso. Ya, y ahí mira, se asocia la adicción. les quiero preguntar respecto a eso. Vamos a ocupar términos técnicos, pero también términos más coloquiales. Hay muchos hombres que empiezan a experimentar desde muy jóvenes disfunción eréctil. Y hay grupos, por ejemplo, que en Norteamérica se llaman NoFap, o no masturbación, o no, la palabra sería no paja, en castellano, digamos, en la traducción, que hablan de que el exceso de ver este asunto de las imágenes hace que ciertas zonas del cerebro como que se venzan. Particularmente una zona que se llama el sistema de recompensa, que va desde el tallo hasta el núcleo accumbens, bla, bla, bla. Entonces, de tanto ver cosas extremas, finalmente no logra una erección con una persona con la que se empareja. Tiene que ver un poquito con un idea que se llamaba Konrad Lorenz, que hablaba del superestímulo. Que los estímulos exagerados, por ejemplo, disculpen que lo diga así, mucha pechuga, mucho traste, al final iban a generar una respuesta mayor que uno normal y que también se ve en otros animales. Entonces, ahí podemos entrar en detalle, pero ¿les ha pasado esto? No sé, Mauro, que hay tenido alguna persona que conoce a algún paciente que dice, oye, ¿sabes qué? Soy un joven de tanta edad, pero no tengo erecciones con mi polola porque, bueno, veo mucho porno o algo así. ¿Influye? Te lo voy a responder con una pregunta que le he hecho 2 o 3 veces en farmacia. Ya. ¿Quiénes son los que más consumen Viagra o sustituto de Viagra? Que tiene que ver una cosa con otra, porque también es un estimulante. Entonces, yo creo
no tengo ningún antecedente, creo que el consumo de pornografía podría haber bajado cuando aparece el Viagra o los sustitutos. ¿Por qué? Porque todos estos Viagra o sustitutos, la gente lo conoce por Viagra, pero hay otras cosas. Al momento de la imaginación o del contacto físico o de ver, te produce la erección. Entonces ya no necesitas, porque finalmente, ¿para qué? Desde mi experiencia, ¿para qué veían las parejas con que yo estaba y todo? Porque se excitaban. ¿Ok? Entonces, ahí hay un tema de cómo yo excito a esa otra persona, y la persona también tiene que ver con el voyerismo. O sea, le gusta excitarse viendo. Hay otras personas, como en términos generales, que lo sabemos, que se excitan siendo miradas. El exhibicionista se excita. Y vemos de repente gente que anda como no quiero usar la palabra provocando, pero anda como mostrándose. ¿Cachai? Como en la calle o en lugares, anda como en vitrina, así. Exhibicionista suele serlo. O sea, te estoy hablando del, no sé, el auto descapotable. Exhibicionista, le gusta que lo miren. ¿Qué tiene que ver con rasgos narcisistas y todo eso? Probablemente. ¿Ok? Síntesis. Cuando empiezas a usar el Viagra o algún sustituto, la gran diferencia está en que ya no necesitas, en caso de estar con tu pareja, que es lo que estaba hablando yo, ya no necesitas necesariamente la pornografía o en grados mínimos, porque el solo contacto, el beso, produce químicamente en nuestro cerebro la erección. Y entonces con eso vas a tener un buen sexo, que tiene que ver con lo que tú me estabas preguntando de la erección propiamente tal. Es que mira, te contrapregunto lo siguiente, mira, llego, no voy a dar nombre obviamente, pero hay gente que de repente se atiende y dice, no, sabes que vengo por crisis de pánico, ponte tú. Y después me dice, no, sabes que tengo también otro problema, no hay, Tilinky, Winky no funciona. No son términos técnicos, Domi, lo sé, pero... Ya, entonces tú como que apapacha a esta persona y dices, ya, pero ¿qué onda, po? No, es que ¿sabes qué? Soy inseguro, creo, porque con la pornografía, con la masturbación me funciona perfecto. Pero llega un momento con la polola, con la amiga con ventaja, etcétera, y no pasa nada. Y me desespero. Y ella cree que no me gustan las mujeres. O ella cree que no le gusto yo. Entonces pasan dos fenómenos. Uno, que hombres que tienen dificultades para la erección. Y otro, que hay hombres que tienen dificultades con la eyaculación. La precoz, sobre todo. Acuérdense que la inseguridad tiene que ver a nivel físico con el sistema simpático y parasimpático, que son ciertas cosas autónomas del cuerpo. Pero claro, ¿hasta qué punto influye la inseguridad, Domi, en la gente cuando se encuentra en el porno, que es algo como libre, sin límite y sin juzgar, respecto a sentirse con el cuerpo del otro? Donde hay un otro que te mira, un otro que te evalúa, un otro que te siente, un otro que te toca. Es terrible, la verdad, porque, bueno, aquí ya me emociono, porque me da demasiada rabia. O sea, lo que nos presenta la cultura, la industria pornográfica, porque recordemos que se gana mucho dinero con esto. Muy buen o sea, tema. es heavy. Un gran negocio. $3.075 por segundo se gana. Es Wow. heavy. Entonces a mí esta cuestión me da mucha rabia porque sí, o sea, ¿qué es lo que nos muestra el porno? ¿Cuál es la naturaleza del porno? Expectativas inalcanzables. O sea, ya voy a decir las cosas tal cual. Una erección monumental. Una duración eterna. Eso suena increíble, digamos. Suena demasiado inalcanzable, ¿cachai? Igual orgasmos múltiples. Hay mujeres que no tienen esa facultad a su cuerpo. Entonces son demasiadas expectativas inalcanzables, ¿cachai? También está la omisión del clítoris, porque en general es solamente penetrativo el porno. Por lo general se presenta así. Entonces son muchas cosas. Imagínate, ¿por qué estamos aprendiendo que la sexualidad se basa en esto? Si la sexualidad también es vínculo, también es caricias, es comunicación, porque claro, lo que tú decías de tu paciente, a lo mejor no ha tenido el espacio, no ha habido apertura para comunicar lo que le gustaría, porque claro, sus expectativas están súper dañadas por lo que ha aprendido del porno. Pero pregunta, por ejemplo, la persona te evalúa si estáis rindiendo bien o mal. Es distinto con una foto, es muy distinto, porque claro, la otra persona decir, bueno, ¿sabéis qué? No me siento satisfecha, no me tocas como quisiera que me Exacto, toque. omisión del clítoris. Ya. Porque el porno jamás habla del clítoris, a menos que busques lésbicos, o sea, como la búsqueda sea lésbica, que es la segunda búsqueda más frecuente. La primera es adolescentes,
luego está el lesbianas y luego está anal, me parece. ¿Puedo mencionar algo antes de darte la palabra, Mauricio? Supuesto, Mira, supuesto. vuelvo a este estudio porque fue el estudio que tuvo más de 1.000 millones de encuestas por internet que no lo hicieron psicólogos, lo hicieron dos ingenieros sociales. Este libro que no está traducido al español, 1 millón de pensamientos pecaminosos, más o menos así es la traducción. Descubrieron que efectivamente, por ejemplo, las búsquedas principales de los hombres eran pechuga, disculpa que lo diga así, senos, trasero, pies bonitos, y penes en la cuarto lugar. Hombres heterosexuales que buscan grandes penes con estas erecciones monumentales, etc. Ya. Entonces, y en mujeres descubrieron que las búsquedas no tienen que ver con lo visual, sino que con historias. Y en los sitios encontraron 5 personajes principales que estaban en toda esta historia. ¿Los quieren saber? Dale. Eran normalmente depredadores, pero que la mujer era capaz de apaciguarlos, como la Bella y la Bestia, con ese arquetipo. Cirujanos, no se sientan mal mis amigos cirujanos, millonarios, piratas, hombres lobo y vampiros. Y de hecho, en la foto de Oki Ogas y San Godama hablaban de Edward Cullen, que es un vampiro de los más pencas, no estoy de acuerdo con él, más de tu generación, Crepúsculo, Domi, no sé, un vampiro, una historia media rara. Que hablan de que tiene que ver con este juego que la mujer busca más el tema de la situación, más que solo lo visual para tener un emprendimiento. Ya, pero perdona. Perdón. Es que quiero agregar algo demasiado importante porque no se me puede ir. Yo te tengo otro estudio de la Marian Rojas Estapé. Y ella dice... Estapé, sí. Me encanta. Bueno, un estudio a cargo de ella indica por qué las mujeres ven porno y es muy distinto al estudio que tú estás indicando, porque ella llegó a la conclusión de que las mujeres buscamos porno para saber lo que le gusta al hombre. Ella, válido, sí. Es distinto. Sí. O sea, ¿cuál es el fin? O sea, la aprobación en el fondo masculina. Sí. Y de hecho también por eso el tema de la eyaculación. Pues hay algunas chiquillas que dicen, me complica que él no eyacule. Y lo terrible Porque es que todo siento que en el fondo no le gusta lo suficiente y quizás sea por otras razones. Y todo se está basando en una fantasía, porque la erección eterna no es real. La duración eterna no es... ¿Sabes cuál es el promedio de los hombres? Chuta. La duración en la eyaculación son 5,6 minutos. Sí. Uh-huh. Mira, se me ocurre ampliar un poco el tema de la pornografía, la sexualidad, que es lo que estamos conversando, y centrarnos en eso. Me voy a tirar algunos comentarios que pueden sonar un poco fuertes. Yo creo, lo he experimentado, que es muy distinto tener relaciones sexuales con una persona que tú amas a cuando tú tienes una relación sexual con alguien que tú no amas o es ocasional, cuando no hay un gusto. Hay personas como yo que funcionamos desde el afecto, no funcionamos desde, bueno, cuando era chico, cuando era joven, obviamente que era un depredador, un cazador. Wow. Pero con los años, que también es importante hacer la distinción, que no solamente tiene que ver con hombres y con mujeres, también tiene que ver con las edades. Ya cuando pasan los 60, que en mi caso, tú empiezas a mirar otras cosas. Tiene que haber, por ejemplo, la previa, durante y sobre todo el después de la relación sexual. Y lo conversamos entre amigos. Qué agradable es con una mujer cuando has tenido sexo y después te sigues conversando, o te ríes, o se continúa la relación, ya pasa de lo sexual a lo verbal, en el sentido de comunicación, y o salgamos, ¿me entiendes? Claro. Entonces, esa parte es muy importante, creo yo. Y yo lo que yo he experimentado, porque es un tema que un tiempo me apasionaba estudiarlo, y lo he tratado de experimentar, yo creo que cuando tú tienes relaciones sexuales con amor, es muy distinto lo que acontece en tu cerebro. O sea, lo he experimentado con los ojos cerrados, muy concentrado, muy preocupado en mi cerebro, y se produce con amor se produce, cuando está la eyaculación, se produce una explosión gigantesca en el cerebro, casi como el Big Bang. O sea, ¡buah! ¿Ok? Ajá. Y en cambio, cuando tú tienes relaciones, cuando no existe ese vínculo que hablabas tú, cuando existe ese vínculo amoroso, ¿ok? Que va más allá de lo pasional, es distinto. Yo no digo que sea malo, pero es distinto, es más tenue, es de menos intensidad. Y lo otro que pasa, para sincerar la conversación, por lo menos a los hombres, yo creo que a las mujeres les pasa lo mismo, mi experiencia es que cuando tú tienes relaciones sexuales con una persona X, que no te gusta, pero se dieron las circunstancias, un touch and go rápido, cuando terminas, lo único que quieres es que se vaya. Ya. O sea,
Y cuando tú amas, ¿en qué termina eso? Acurrucados. Acurruquémonos, quedamos dormidos juntitos, pegaditos. El vínculo amoroso es muy importante en la sexualidad. Mira, hay un par de detallitos. Súper bueno lo que planteas, Mauro. El sexo con amor. Ahora, primero, que poscoital, claro, tú sabes si realmente la persona te gusta o no. Porque está en la esfera del filias. Sí, claro. Porque hay un tipo que se llama Stenberg que planteó que está el amor comprometido, el amor amistoso y el amor sexual. Claro. Entonces, cuando estás en contacto con uno u otro, ¿realmente me llevo bien con esa persona o es sencillamente el fragor del deseo? Que cuando se acaba, ves al otro como es. Ese es un punto. Ahora, a nivel, claro, Schopenhauer hablaba mucho de eso. Bueno, un tipo que es bastante funable, pero en fin. Súper funable. Bueno, el otro asunto, tú me decís, ¿qué pasa en el cerebro? Bueno, en el cerebro, acuérdate que el amor apego activa áreas distintas que el amor romántico. Por ejemplo, el amor romántico activa el sistema de recompensa igual que el sexo. En cambio, el amor de apego activa otras estructuras, por ejemplo, las conocidas como el globo pálido, y no se enojen, el putamen, que son parte de los núcleos basales. Entonces, sientes como si una persona te acurrucara, que es el amor que tú empiezas a practicar después de llevar años con tu novio, novia, polola, señora. Pero eso ocurre después de los 2 años, supuestamente. 4 en teoría, según la Fischer, en el tema del apego. El apego y a los 4, claro. ¿Cachai? Que tiene que ver un poco con el bipedismo humano, po. Los cabros chicos se mueven como hasta los 4 años, entonces ahí ya como que más o menos formamos relaciones y de ahí muere la cuestión. Domi, ¿cómo lo ves esto en términos de la conexión, por ejemplo, la gente que tú conoces, que quizás atiende, o tu experiencia personal, digamos, con cercanos, del afecto en relación con el sexo? ¿Cómo está pasando ahora eso? Bueno, ahora hay un término que es demisexual. Que es una orientación sexual, al igual que la asexualidad, la heterosexualidad, etc. Y la demisexualidad habla de que las personas necesitamos una conexión con otro. No necesariamente tener un vínculo ya de años, sino que sientes algo más allá que deseo sexual hacia la otra persona. ¿Cachai? Y, por ejemplo, yo me considero así, hoy en día. Y Dominic, demisexual. A ver, ¿cómo es eso? O sea, igual me he dado cuenta que va por periodos. Hay personas en que, claro, de repente dicen, no, es que como que ahora me han dicho, pacientes me han dicho, Domi, es que sabes que ahora como que necesito una conexión con alguien. No me basta simplemente con encontrar lindo, sexy a este chico o a esta chica atractiva. No me basta con eso. Como que quiero algo más allá. Me lo han dicho bastante. Y claro, yo le digo, ¿y conoces el término demisexual? Porque a lo mejor ahí como que te hace sentido. Y claro, últimamente igual han aparecido un montón de nuevos términos, pero yo creo que está súper bueno porque igual hace sentido, ¿cachai? Esta conexión más allá, porque claro, obviamente se disfruta lo que decía Mauro, realmente es otra cosa. La parte de la conexión, o puede ser la amistad también. Mira, entonces, bueno, primero un poco, demisexual es como que te guste como la cabeza de la persona, como que no hay una... Hay algo más allá que el deseo sexual físico, o sea, no hay solamente atracción física, sino que además sientes algo más, una conexión, que yo sé que a lo mejor para ti es medio abstracto. Porque un poquito, sí, demasiado concreto. Pero es como que quieres a la persona y conectan de otra forma, más allá que lo sexual. Como un enamoramiento. No es enamoramiento. Puede ser enamoramiento, pero no necesariamente. Como un amor platónico. Ya, bueno, ahora se habla de las amistades que tienen amor platónico, que no quieren reconocer que se gustan para no perder la amistad. La tensión sexual. Es un amor sexual. platónico en amistad. Vean una película que se llama Lo que queda del día, muy buena, que habla de eso. De la Emma Thompson y Anthony Hopkins, antigua. Ya, pero volviendo al tema... ahí se me cayó el carnet por la Plaza Italia. Volviendo al tema del porno. ¿Qué pasa con esto? ¿Qué tan común es? Porque yo he visto algunos estudios que hablan que como el 80-90% de los hombres ven porno. Quedó una pregunta pendiente. Yo lo partí viendo en el patrocinio de mi primer colegio, que habían como dibujitos. Yo estaba como en tercero básico. ¿Verdad? No contaste. Y yo empecé a hacer como una campaña así como ultra cristiana, así. Yo no tengo nada católico ahora, así como, no, que era el pecado, que había que sacar esas imágenes de los libros. Súper Flanders. En fin, pero no fue muy épico. Después aparecieron esas revistas, pero ya era más grande, digamos. Pero habían dibujitos, con representaciones pictóricas. Bueno, volviendo al asunto. ¿Ustedes lo encuentran patológico esta cuestión si alguien lo ve en la casa? Ve este programa y ve pornografía. ¿Debería considerarse alguien trastornado por hacerlo? ¿Debería considerarse alguien común y corriente por hacerlo? Es que el deseo sexual ha sido psicopatologizado. ¿Ya? ¿Cachai?
Y como había explicado antes, el tema de los consumidores, yo creo que ahí podríamos de repente como tener ojo en qué clasificación estaríamos. Porque hay gente que, claro, de repente verlo, no sé, una vez a la semana, como ya algo recreativo, algo distinto, quizás no está mal. Pero el tema es cuando necesitas o sientes como un impulso de tener que hacerlo y recurrir a esto para poder satisfacerte y tener una respuesta sexual. ¿Cachai? O a veces hay gente, incluso en el compulsivo, dicen como que no puedan dejar de verlo. O sea, están esclavizados a eso. Y obviamente ahí yo también creo que es medio psicopatológico. ¿Podemos asociar a veces con gente que tiene algunos rasgos compulsivos? Claro, el TOC. Bueno, sí, porque les comento esto porque hay gente que he conocido que me dice me masturbo compulsivamente y claro, tiene algunas asociaciones con otros elementos compulsivos. Puede haber algo en el cerebro también, baja de serotonina, otras cositas. Pero bueno, Mauro, ¿cómo lo ves tú? ¿Es algo patológico? ¿Es algo normal? Mira, esto es igual que las adicciones. Yo creo que es patológico cuando es adictivo. Si tú te tomas una copa de vino los domingos, el almuerzo, ¿no? ¿Es patológico? ¿Eres alcohólico? Probablemente no. Cuando uno considera que sí también entra, no entremos en esa discusión. Pero si se transforma en algo adictivo, es decir, no puedo vivir sin eso, y paso a depender mi sexualidad, la baso mucho en eso, y eso lo relaciona más encima, lo que es un agravante, con la masturbación, lo cual hace que yo satisfaga mis deseos sexuales a partir de la pornografía y no del contacto con un otro u otra. ¿Ok? Ahí entonces yo veo ciertos rasgos patológicos o medianos, como toda patología, básico, medio o grave. Va a depender de eso. Eso a mí me parece patológico. Ahora, que una pareja adulto vea pornografía consensuada, como lo dije al principio, yo no encuentro nada malo. Ahora, si todos los días quieren tener sexo porque tienen una obsesión con el tema sexual, donde también, y pesco un poco una frase de Dobby, donde creo que también tiene que ver con las culturas. A mí me da la impresión, abriendo un poco el tema, que nosotros estamos viviendo una era donde la sexualidad está sobredimensionada en las relaciones, sobredimensionada. Entonces, cuando tú estás en una cultura donde el sexo es un gran negocio, para empezar, es un gran negocio que tiene que ver no solamente con lo que pagas o cuando estás consumiendo, sino con todos los sustitutos, llámense como juguetes sexuales le llaman, más todas las píldoras para el excitamiento, lubricante y todo. Es un gigantesco negocio. ¿Para qué decir que está relacionado con la prostitución y con todo esto? El sexo en el mundo es uno de los negocios más lucrativos después de las armas y de las drogas. O sea, a ese nivel estamos hablando. O sea, obviamente que eso sí tiene que ver con una sociedad donde el sexo se sobredimensiona. Me parece a mí, desde mi experiencia, que sí el sexo puede ser algo extraordinariamente bello. Es más, yo creo que el sexo es, cuando es lo que yo voy a decir, es la superior de todas las artes. Es superior a la pintura, es superior a la música, es superior a la... Y yo lo quiero explicar muy simple. Porque en el sexo es la única vez que tú, cuando estás teniendo sexo con eso que yo te decía, sobre todo con amor, donde estás usando los 5 sentidos, y hasta el sexto, si lo hubiera. Tienes la parte olor, que es importante, tienes la parte visual, tienes la parte auditiva, tienes la parte táctil y tienes el sabor. O sea, estás usando todos los sentidos. Y cuando todos esos sentidos que tú estás usando que no se da en otro, porque en un cuadro bello, la Mona Lisa, que he tenido la oportunidad de verla, la estoy mirando nomás. O cuando estoy escuchando la Quinta Sinfonía de Beethoven, que me encanta, lo estoy escuchando, o lo estoy viendo. Pero aquí estoy usando todos mis sentidos. Entonces, ¿ok? Ok, mira, un poco para ir redondeando este tema. 2 cosas, porque por ejemplo, cuando tú mencionas esto, Mauricio, uno piensa en el concepto de la soledad. Porque eso que tú dices respecto al sexo es con un otro. Y cuando hablamos de la pornografía, es más bien del autoerotismo. En el onanismo, ¿me entiendes? En la masturbación. Entonces, quizá cuántas personas experimentan soledad a partir de tener una dependencia al porno. Sí, claro. Bueno. A partir de esa soledad,
también es un tema del el aislamiento con el otro, la superficialidad, la falta de quizás de contacto, de afecto. Relaciones que quizás tú no logras contactar porque te satisface eróticamente solo o sola. Así que eso quiero plantearle a ustedes, pero un detalle. La Sociedad de Urología, ¿sabes qué habla respecto? Porque, por ejemplo, aquí estamos estigmatizando un poco la masturbación, pero habla que para tener menos cáncer a la próstata, los hombres deberían eyacular 21 veces al mes para tener un 30% menos de riesgo de cáncer a la próstata. Entonces eso me lleva a un tercer tema, la culpa. Si hablamos que esto es tan común, ¿por qué es tan tabú? ¿Por qué inclusive nosotros cuando estamos hablando de esto, hasta cierto punto lo estigmatizamos si es tan prevalente, si el 80, el 90% de los hombres lo consume? ¿Por qué es tan como negativo, tiene connotaciones tan negativas que quizás hasta las propias personas no se atreven a decir que ven porno, o cuánto ven, o qué ven? Ojo, que dentro de este estudio de Ogi Hoga y Gadam planteaban que ¿sabes cuál es la figura más buscada? ¿No? El Gmail, que es un hombre, pero que también tiene un miembro, o sea, una mujer, porque también tiene un miembro masculino, que habla como de esta excitación rara, esta ilusión erótica, porque el porno habla también de la ilusión erótica, esta fantasía, donde tiene como los dos mundos. Y es una de las búsquedas más prevalentes en hombres heterosexuales también. Entonces, ¿cómo lo ven? Mira, respondiendo a tu pregunta, el anterior, ya cuando preguntaste por qué será tan tabú todavía. Sí. Y es complejo, primero que nada porque no se pone sobre la mesa hablar de sexo en ningún ambiente educativo. ¿Ya? O sea, los niños están aprendiendo, el primer acercamiento que uno tiene sobre la sexualidad es a través de la pornografía o de los pares. Entonces aquí me gustaría como igual mandar un mensaje a los papás, porque al final los padres o cuidadores son los primeros educadores sexuales. Sí. Incluso a los 3 años uno ya debería empezar a hablar de la sexualidad. Y ojo, que hablar de sexualidad no es lo mismo que promoverla, es todo lo contrario. Buen es punto. Educar, porque al final tú estás, primero que nada a los 3 años, un niño está descubriendo su cuerpo, una niña está descubriendo sus partes íntimas, ¿cierto? Entonces, claro, a los 3 años tú ya le puedes enseñar los nombres reales de tus partes íntimas, de tus genitales. ¿Cachai? Hablar de consentimiento, porque el otro, un niño, no tiene que tocarte esa zona, porque es privado, porque tú tienes que decir que no, ¿cachai? Eso más que nada. Entonces la educación sexual parte desde los 3 años, no desde los 13. Buen punto. Porque a los 11 están ya empezando a ver porno y lamentablemente los papás aquí no están tomando un rol activo en la educación sexual. Casi no hay padres que hablen de esto. Y obviamente el tema también de cuidarse de embarazos y de ITS. Entonces es urgente de verdad que puedan hablar ya con los niños desde lo más básico como las partes íntimas. Mauro, siendo padre, en este momento abuelo también. Yo abuelo también. Últimas reflexiones. ¿Cómo fue para ti como psicólogo y como padre el hablar de esto, de la sexualidad, por ejemplo, con los chiquillos o chiquillas? Mira, yo en eso soy medio maturana. A los niños no hay que hablarle hasta que no te preguntan. O sea, yo cuando el niño, no sé si tendrá 3, 2 o 4. Cuando el niño me pregunta, yo le respondo. Y le respondo con la verdad y con transparencia, de acuerdo a su edad, obviamente, ¿no es cierto? Eso es lo que yo creo. Con mis hijas siempre y mis hijos siempre conversamos las cosas a medida que ellos me iban preguntando. Y claro, en las niñitas, como yo soy hombre, en general suelen tener un poco más de pudor de hablar con el papá. Y suelen hablarlo cuando lo hablan. Lo que sí concuerdo con Dominique es que sí es un tema que hay que hablarlo. Y también quiero decir que cuando dije yo que esto tiene que ver con la cultura, no se te olvide que el primer pecado, el que se dice a través de la Biblia, el primer pecado original del ser humano, y que le caen todos los maleficios, es el pecado de Adán y Eva. Po. ¿Y qué tiene que ver con eso? Con la manzana, pero ¿qué representa la manzana? La sexualidad. Entonces siempre fue culturalmente muy mal visto, por lo tanto no tocado en las mesas y conflictivo. Pero creo que una sexualidad sana es tan sano como una actividad deportiva sana. Y lo sano es lo sano, lo no enfermo, lo no patológico, lo no adictivo. Sí, ese es el tema de la pornografía, creo yo. Cuando la pornografía se transforma y te atrapa como el drogadicto. Cuando se vuelve adictiva y cuando se vuelve perversa.
porque también es un tema que dejamos un poco de lado, pero también hay sexualidad que tiene que ver con la pornografía perversa. Porque no solamente estamos viendo en pornografía una pareja que tiene... No, de repente estamos viendo sexo perverso. ¿Okay? Y también lo existe. Sexo de hombres o hombres o mujeres con animales, te estoy hablando, por ejemplo. Claro. Y me parece bastante... O con niños. Bueno, eso es perversión. Entonces, ¿es la pornografía en sí? En sí, no. Depende del uso y el abuso que tengamos respecto a ella. Dominic, algunas reflexiones y también comentar que tú trabajas mucho con casos de sexualidad, ¿no? Sí, yo hago terapia sexual ya. Así que igual están invitados todas las personas que quieran hablarme ahí por Instagram. Pero claro, sí, igual quería agregar... pasa que si los padres no comienzan a plantear este tema o no muestran apertura a la comunicación, los niños van a averiguar solos. Y se va a hacer cargo la pornografía de ese vacío, de ese espacio de desconocimiento. ¿Cachai? Entonces, claro, quizás si un padre le da como cosa hablar de esto, está bien, igual quizás habría que preguntarse por qué. Pero estar atento a las preguntas, porque, por ejemplo, un niño puede de repente pasar a ver una imagen pornográfica a los 10 años. Acuérdate que el 50% ya ve esto por accidente. Entonces, estar atento, de repente uno puede ver una imagen y si el padre no muestra que está atento a responder preguntas, el niño no le va a preguntar. Sí. Entonces se va a distorsionar su imagen de la sexualidad. Y lo otro, yo creo que ya como para igual ir finalizando, creo que el tema del consumo pornográfico lo podríamos reducir a 2 preguntas. ¿Para qué lo consumes y cómo te sientes después de hacerlo? Creo que por ahí podríamos ir igual. Yo tampoco quiero como satanizarlo el consumo, obvio que no. Incluso yo he recomendado lectura erótica a pacientes y es súper bueno. ¿Con Crepúsculo? Crepúsculo. Es que Augie Hagan, el billón de pensamientos pecaminosos hablaban de eso, de estigmatizar a los vampiros como la figura erótica femenina por antonomasia, digamos. Sería un poquito más allá. Un poquito más allá, sí, lo sé. Pero bueno, un poco en resumen, interesante el tema, el segundo, los 2 que tocaste, pero sobre todo la culpa. Se experimenta con culpa. Y les quería comentar una pequeña leyenda griega. Bueno, tú estuviste allá en Grecia, Mauro. El tema de Galatea. Había un cíclope que hizo una estatua blanca, por eso se llama Galatea, como de marfil. Y se enamoró de esta estatua. Entonces quizá el problema de la pornografía es que nos enamoramos o idealizamos una imagen. Llámese la Venus de Millendorf, hace miles de años, llámese una estatua de marfil, llámese una foto o una Instagramer o una estrella porno. Pero finalmente, ¿dónde está el contacto ahí? ¿Dónde está el contacto de tus ojos con los ojos de otro? Porque ahí hay solamente una adoración a una imagen. Entonces puedes ir más allá porque la sexualidad también tiene que ver con la conexión con otro ser humano. Formamos vínculo a través del sexo. Así que los dejo invitados para la próxima semana. Muchas gracias. Domi, tus redes, por favor, Mauro, para que los puedan seguir y ahí comentar todas las cosas interesantes que nos han dicho. Bueno, el mío es ps.dominicstevens. Y yo estoy con un juguete nuevo que es YouTube. Entonces ahí es... ¿Cómo es? El Psico medio loco. Psico medio loco. Medio loco porque soy... ¿Medio? Como medio. Buenísimo. Psico medio loco. Ese es mi YouTube y bueno, por TikTok y todas esas cosas. Psico medio loco acá en Psico Locos. Que les vaya fantástico en esta semana y nos vemos en otro capítulo. Chau, chau.